Vamos a empezar. Mordiana Tindrangase. Yarangana Shalakaya, Chakshurumilitam Yanatasmai, Shri Guru Namaha. Sri Chaitanya Manubhishtam Sthapitam, Yanavakara. Swayamrupaka, Namatishapantikam, Vandaham, Shri Guru. Shri Yuttapada Kamalam, Shri Guru, Vaishnavamscha, Shri Rupam. Sagrajatam Sahaganaramatam Vitam Tam Sachivam. Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam. Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padam Sahagana. Lalita Sivisakamitam Hare Krishna Karuna Sindhu. Dinavanu Jagatpati Gopisha Gopika Kantara Kantara Tattagantana Gorani. Radha Vrindavanishvara Deshavana Satravika Namani. Bhakta Vihina Paradamaksha Chitta Kamadi Taranam. Kripa Mahitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Sharanam Tattakalpatuvacha. Kripa Sindhu Vacha Patitam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai. Estamos en el canto 12 y hoy empezamos el capítulo 7, las literaturas puránicas. 1. Sutta Goswami dijo: Sumantu Rishi, la autoridad sobre la Atharva Veda, enseñó su Samhita a su discípulo Kabanda, quien a su vez lo habló a Patya y Vedadarsha. 2. Soklayani, Brahmabali, Modosha y Pipalayani eran discípulos de Vedadarsha. Escucha de mí los nombres de los discípulos de Patya. Mi querido Brahman, son Kumuda, Shunak y Yayali, todos quienes conocían muy bien el Atharva Veda. 3. Babru y Saindavayana, discípulos de Shunak, estudiaron las dos divisiones de la compilación de su maestro espiritual del Atharva Veda. Saindavayanas, el discípulo de él, Savarna, y discípulos de otros grandes sabios también estudiaron esta edición de la Atharva Veda. 4. Nakshatrakalpa, Shantikalpa, Kashyapa, Angirasa y otros estaban entre los acharyas de la Atharva Veda. Ahora, oh sabio, escucha a medida que yo nombro las autoridades de la literatura puránica. 5. Trayaruni, Kashyapa, Savarni, Akrita Prana, Vaishampayana y Harita son los 6 maestros de los Puranas. Cada uno de ellos estudió una de las 6 antologías de los Puranas de mi padre, Romaharsha, quien era discípulo de Srila Vyasa. Yo me volví discípulo de estas 6 autoridades y cuidadosamente aprendí todas sus presentaciones de la sabiduría puránica. 7. Romaharsha, un discípulo de Vedavyasa, dividió los Puranas en 4 compilaciones básicas. El sabio Kashyapa y yo, junto con Savarni y Akrita Brana, un discípulo de Ram, aprendieron estas 4 divisiones. 8. Oh Shonak, por favor escucha atentamente las características de un Purana, las cuales han sido definidas por los brahmanes más eminentes y eruditos de acuerdo a la literatura védica. 9 y 10. Oh Brahman, las autoridades en la cuestión entienden un Purana como que contiene 10 tópicos característicos: la creación de este universo, la subsecuente creación de los mundos y de los seres, la manutención de todos los seres vivientes, su sustento, el gobierno de los diversos manus, las dinastías de los grandes reyes, las actividades de tales reyes, la aniquilación, la motivación y el refugio supremo. Otros eruditos afirman que los grandes Puranas tratan con estos 10 tópicos. Mientras que los Puranas inferiores pueden tratar con 5 de esos temas.
11. De la agitación de las modalidades originales dentro de la naturaleza material manifiesta, surge el Mahatattva. Del Mahatattva viene el elemento ego falso, que se divide en 3 aspectos. Este ego falso triple se manifiesta aún más como las formas sutiles de la percepción, como los sentidos y como los sentidos burdos correspondientes a los objetos, o mejor dicho, los objetos de los sentidos burdos. La generación de todos estos se llama creación. 12. La creación secundaria, la cual existe por la misericordia del Señor, es la amalgama manifiesta de los deseos de las entidades vivientes. Tal como una semilla produce semillas adicionales, las actividades que promueven los deseos materiales en el practicante producen formas vivientes móviles e inmóviles. 13. Vritti significa el proceso del sustento mediante el cual los seres vivientes móviles viven sobre los inmóviles. Para un humano, Vritti específicamente quiere decir actuar para la supervivencia de una manera adecuada a su naturaleza personal. Tal acción puede ser llevada a cabo ya sea en búsqueda del deseo egoísta o de acuerdo a la ley de Dios. 14. En cada era, el Señor infalible aparece en este mundo entre animales, seres humanos sabios y semidioses. Por sus actividades en estas encarnaciones, Él protege el universo y mata a los enemigos de la cultura védica. 15. En cada reino de Manu, 6 tipos de personalidades aparecen como manifestaciones del Señor Hari. El Manu que gobierna los principales semidioses, los hijos de Manu, Indra, los grandes sabios y las encarnaciones parciales de la suprema personalidad de Dios. 16. Las dinastías son líneas de reyes que se originan en el señor Brahma y se extienden continuamente a través del pasado, el presente y el futuro. Los relatos de tales dinastías, especialmente de sus miembros más prominentes, constituyen el tema de la historia dinástica. 17. Hay 4 tipos de aniquilación cósmica: ocasional, elemental, continua y final, todas las cuales son llevadas a cabo por la potencia inherente del Señor Supremo. Eruditos entendidos en la materia han designado este tópico como disolución. 18. Debido a la ignorancia, la entidad viviente lleva a cabo actividades materiales y, por consiguiente, se vuelve en un sentido la causa de la creación, manutención y destrucción del universo. Algunas autoridades llaman al ser viviente la personalidad que subyace a la creación material, mientras que otros dicen que es el ser inmanifiesto. 19. La suprema verdad absoluta está presente a través de todas las etapas de la conciencia. La conciencia del estar despierto, dormido y profundamente dormido, a través de todos los fenómenos manifiestos por la energía ilusoria, y dentro de las funciones de todas las entidades vivientes, y él también existe separado de estas. Así situado en su propia trascendencia, él es el único y último refugio. 20. Aunque un objeto material pueda asumir formas diversas y nombres diversos, su ingrediente esencial está siempre presente como la base de su existencia. En forma similar, tanto conjunta como separadamente, la suprema verdad absoluta está siempre presente con el cuerpo material creado a través de sus fases de existencia, principio con la concepción y fin con la muerte. 21. Ya sea de manera automática o debido a la práctica regulada espiritual de uno, la mente puede parar de funcionar en la plataforma material
de la conciencia despierta, del sueño y del sueño profundo. Entonces, uno comprende el alma suprema y se retira del esfuerzo material. 22. Sabios expertos en historias antiguas han declarado que los Puranas, de acuerdo a sus características diversas, pueden dividirse en 18 Puranas mayores y 18 Puranas secundarios. 23 y 24. Los 18 Puranas mayores son el Brahma, Padma, Vishnu, Shiva, Linga, Garuda, Narada, Bhagavat, Agni, Skanda, Bhavishya, Brahma Vaivarta, Markandeya, Vaman, Varaha, Matsya Kurma y Brahmanda Purana. 25. De esa manera te he descrito, oh Brahman, de manera detallada la expansión de las ramas de los Vedas hechas por el gran sabio Vyasadeva, sus discípulos y los discípulos de sus discípulos. Aquel que escucha esta narración incrementará su fuerza espiritual. Así termina el capítulo 7 del canto 12, que se llama Las literaturas puránicas. Vamos a ver cuán extenso es el capítulo 8. Creo que no alcanzaríamos. Pero de todas maneras, esto es muy importante porque son muchos nombres y muchas literaturas, pero podemos ir resumiendo. El capítulo anterior estaba tratando con la partida del rey Parikshit, ¿no? Y además sobre las subdivisiones que se fueron haciendo a partir del único Veda, ¿no? Y esto lo podemos recapitular. Es decir, todo el conocimiento se encuentra dentro del nombre de Dios, el nombre de Krishna. Y se manifiesta en la primera era, en Satya Yuga, como la sílaba Om. ¿Sí? En esta sílaba se encuentra todo el conocimiento y se encuentra toda la potencia del Ser Supremo. Esa misma sílaba en Kali Yuga es supersedida, quiere decir que tiene el mismo efecto y más efecto que el Om, el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Y por qué decimos esto? Porque este Mahamantra contiene los nombres de la pareja divina y toda la diversidad de interacciones que hay entre ellos. Y es además accesible a las personas en la era de Kali. La pronunciación incorrecta del mantra Om no genera efectos beneficiosos considerables. En cambio, por la bendición del Señor Chaitanya, en la era de Kali Yuga, incluso el mencionar el Mahamantra de manera imperfecta tiene grandes efectos beneficiosos. Pero bueno, entonces, como el nombre del Señor es idéntico al Señor, este santo nombre tiene las mismas e idénticas potencias que el propio Ser Supremo, incluso se explica que es más compasivo que el propio Señor, sin ser diferente de él. Ahora bien, esta vibración se manifiesta como el Veda. El Veda es todo el conocimiento, que esa es una parte de la vibración del santo nombre, el Veda. Porque no hay que olvidar que el Ser Supremo, y lo mismo el santo nombre, tiene estas características de Satchitananda, de eternidad, conocimiento y bienaventuranza.
entonces esta potencia Chit se manifiesta como el Veda, que es el conocimiento completo que incluye el estudio de la naturaleza material, la naturaleza espiritual, sus interacciones y va hasta la realización espiritual última. Ahora, Vyasadeva es conocido también así porque Veda Vyasa quiere decir que parte los Vedas, los divide inicialmente en 4 y después hemos visto que cada una de estas partes la encarga a uno de sus discípulos y después esa misma parte se va dividiendo en varias literaturas que genéricamente se conocen como samhitas. Samhita quiere decir himno, ¿no? Entonces, como se recitan y son vibraciones que vienen directamente del mundo espiritual sin intervención humana, y también por eso se llaman apaurushaya, en realidad han sido recibidas, inspiradas y concebidas de esa manera por el Ser Supremo directamente. Entonces, estos grandes sabios todo lo que hacen es repetir, obviamente después de escuchar y recordar y memorizar la porción que les ha tocado estudiar. Entonces, de esa manera fue encomendada cada porción de los Vedas a un sabio y ese sabio la ha ido transmitiendo ya sea a sus discípulos, en algunos casos a sus hijos. De esa manera se han constituido las dinastías de los brahmanes, donde cada uno está especializado en una porción de los Vedas como una responsabilidad, es como un custodio de ese conocimiento, ¿sí? Hasta el día de hoy hay especialistas en diferentes partes de los Vedas. Ahora, haciendo un paréntesis, nosotros somos estudiantes de los maestros que vienen desde el señor Brahma, por Madhvacharya y por Chaitanya Mahaprabhu. Eso quiere decir que nosotros nos concentramos en el Vedanta. Nuestra concentración no está en toda esa inmensidad de literatura, porque hemos visto que incluso esa inmensidad de literatura está atendida por porciones. Entonces, la porción que nosotros estudiamos se llama el Vedanta, porque de todas maneras no alcanzaría nuestra vida ni nuestra capacidad para aprender todo eso que aprendían esos grandes sabios, y aún así hemos visto que incluso esos grandes sabios aprendían solo una parte. Entonces nosotros aprendemos el Vedanta. El Vedanta son las conclusiones últimas, es la parte filosófica, sustancial, esencial, y en la literatura puránica, que es la que hemos estudiado en el capítulo que correspondió al día de hoy, también se ha hablado de que hay muchos de estos Puranas, ¿sí? Y se ha explicado también cómo estos Puranas han sido confiados a diferentes sabios, especialmente a partir de la Atharva Veda, ¿ya? Y se ha dividido lo mismo, primero en 4 partes el Atharva Veda, y después cada una de estas partes se ha ido subdividiendo y se ha ido confiando a los discípulos que se han ido mencionando aquí. El propio Sutta Goswami está contando su historia. Él es hijo de Romaharshan y Romaharshan es discípulo de Vyasadeva. Y él dice que él es discípulo de las 6 autoridades de las 6 antologías de los Puranas. Esto quiere decir que en realidad hay muchísimos Puranas, pero hay 18 que se llaman Mahapuranas, ¿sí? Que son como los grandes Puranas. Y entonces aquí se han mencionado cuáles son esos 18, y son los Puranas principales. Y lo mismo, cuando estudiamos Puranas nos referimos a los Mahapuranas fundamentalmente,
Y dentro de los Mahapuranas, obviamente lo que estamos estudiando ahora mismo es el Purana Inmaculado, es el Purana principal, que es el Srimad Bhagavatam, que también se conoce como Bhagavat Purana. ¿Sí? Aquí entonces se ha mencionado el Brahma Purana, Padma, Vishnu, Shiva, Linga, Garuda, Narada, Bhagavat. Este es Bhagavat Purana. Agni, Skanda, Bhavishya, Brahma, Vaivarta, Markandeya, Vaman, Varaha, Matsya, Kurma y Brahmanda Puranas. Brahma Vaivarta es uno. Entonces, esos son los 18 Puranas. Entonces, de esta manera, esto es como el corpus principal de la literatura védica y por eso se ha descrito en tanto detalle, porque recordemos, cuando hemos estudiado los Vedas, que los Vedas tienen dos ramas. Una se llama Shruti, que es lo que hemos estudiado al principio, que son los Vedas, sus divisiones, los Samhitas y todas esas literaturas que vienen directamente del Ser Supremo. Y se llama Shruti porque se escuchan tal como fueron emitidos. Son sonidos, es algo así como eh, canciones, como una canción que ya viene compuesta con su métrica, rima y todo desde el mundo espiritual y solamente se la repite, ya está la partitura como es, no se modifica ni una sílaba. Entonces, ese es el primer grupo de literatura que se ha descrito en el capítulo anterior. Y lo que se ha descrito en este capítulo es el otro grupo de literatura que se llama el Smriti. Smriti quiere decir recordar. Entonces son los recuentos en forma de narraciones, los Puranas. Y son compuestos por los grandes sabios. ¿Sí? Los Vedas se entiende que son compuestos directamente por el Ser Supremo, en la forma de sus expansiones, como los Vedas. Y los Puranas son composiciones de los Bhaktas, de los devotos de Krishna, que a través de estas narraciones van contando lo que recuerdan no solamente de su estudio de los Vedas, sino de sus grandes realizaciones. Ambos son perfectos y por eso todo conocimiento védico debe estar asentado en estas dos ramas. Por eso se dice Shruti, Smriti, Puranadi, Pancharatra, Vinindina, Aikantiki, Harer Bhaktir, Utpatayaiva Kalpate. Que toda afirmación, aserción, debe estar basada en el Shruti y en el Smriti. Y dentro del Smriti se destacan los Puranas. Y hay otros cuerpos también de literatura védica que se van a estudiar más adelante. Por eso se dice Shruti, Smriti, Purana, Adi. Purana Adi quiere decir empezando con estos, ¿no? O sea, estos son los principales, pero hay otros, como cuáles. Pancharatra, por ejemplo, está el Narada Pancharatra. Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidinhina Aikanti Kiharer Bhaktir Utpatayaiva Kalpate. Entonces, así, el conocimiento védico tiene estas sólidas referencias. No es un conocimiento caprichoso, sino es basado en aquellas revelaciones de sonido divino directamente al mundo espiritual, que es el Shruti, y el Smriti, que son los recuentos hechos por los Bhaktas puros en su estado de iluminación perfecta. Entonces, es como el resultado de la experiencia, porque el Smriti, el recordar, es el resultado de la experiencia, no es imaginación. Ese es un punto muy importante. Smriti, o recordar, no es una práctica material. El Smriti es una realización que surge en el corazón por la perfección espiritual. Eso es el Smriti. Y normalmente eso se alcanza
a través del servicio devocional. Y práctica importante del servicio devocional es haber escuchado y repetido estos conocimientos perfectos para que se manifiesten en el corazón a través de la gracia del Maestro Espiritual y del Señor Supremo. Este recuerdo que se refiere a un recuerdo que viene directamente del alma. Este Smriti, entonces se origina directamente en el alma, no es una cuestión así de memoria, de algo así como en este mundo. Viene como una realización que se manifiesta en el corazón. Ok, entonces mañana empezamos el capítulo 8, que son las oraciones de Markandeya, y después la increíble historia de Markandeya Rishi, que va a venir como el capítulo 9. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo. Adelante, por favor. Haribol Prabhu, Y ahí va. ¿podría por favor hacer la diferencia, para precisar la diferencia entre Inshriti y Shruti? Claro. Shruti quiere decir lo que se oye, ¿no? Es una vibración sonora que directamente viene del mundo espiritual, así tal como es. Solamente se escucha el Shruti. Y el Smriti viene de Smaranam, de recordar, son las narraciones hechas por los grandes sabios en su estado de perfección, que es la experiencia que ellos mismos han vivido, son estas historias antiguas y de las cuales los 18 Mahapuranas son los principales. Jai Jai Prabhu, Shri gracias. Radhe. Yo también tengo una duda. Adelante. Esos 18 Puranas, ¿de qué hablan? Digamos, el Vishnu Purana habla de los pasatiempos del señor Vishnu. Todos los Mahapuranas hablan de 10 temas. Como hemos explicado aquí, esos 10 temas empiezan con la creación. Por ejemplo, el Purana que estamos estudiando, que es el Bhagavad Purana, empieza así. La primera línea es, ¿cuál es, Solange? Primera línea del Bhagavatam. No, pues ella es muy tímida. Pero es así. Yanma Adi Asyaya Tunayat Itaratas Charte Sovillaswarat. Tene Brahma Hridaya Adi Kavayam Yantiat Seveyate Yo Varimridam Yatar Nimeyo Yatra Sargamisho Damna Sunasuda Nirastakuham Satyam Param Dima. Que habla sobre el origen de todo. Entonces, en el caso del Bhagavad, el Bhagavad habla directamente del Ser Supremo como origen de todo. Llama Dhyasyayatomayate. Y donde culmina cada Purana en una narración de la personalidad de Dios. En el caso del Bhagavad Purana, es una narración de la suprema personalidad de Dios, pero efectivamente es correcto lo que dice Maya Yalangi, donde ese Purana hace énfasis en alguna de esas encarnaciones y de las enseñanzas que han surgido de las encarnaciones, ¿no? Entonces está el Shiva Purana, que hace énfasis en las enseñanzas del señor Shiva, el Vamana Purana, que son las enseñanzas de Vamana Dev, etc., ¿no? Y los lilas también de esa personalidad. Gracias, Prabhu. Gracias. Ahí. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Oh. Ya. Muy bien. Entonces, gracias por conectarse, Prabhu, Advaita.
Y ahí está Antonio. Luz Solange, Hare Krishna. Shama Jalangi, Govinda Nandini. Hare Krishna, Hare Bol. Haribol. Samavitandi. Jayanti Lila. Haribol. Jayanti Lila Prabhupada Shri Bhakti Brahmapuri Goswami Maharaj ki Jayanti Lila Prabhupada Shri Bhakti Rakshak Shri Radeva Goswami Maharaj ki Jayanti Lila Prabhupada Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jayanti Lila Prabhupada Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada ki Jayanti Lila Prabhupada Shri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Jayanti Lila Prabhupada Sachinanand Bhakti Thakur ki Jai. Vaishnava Sarvama Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai. Ananta Kota Vaishnava ki Jai. Namachari Haridas Thakur ki Jai. Prem Se Kala Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai. Vrindavan Dham ki Jai. Mathura Dham ki Jai. Jagannath Puri Dham ki Jai. Navadvip Dham ki Jai. Ganga Mai ki Jai. Yamuna Mai ki Jai. Tulsi Maharani ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Harinam Sankirtana ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Samata Bhakta Vrinda ki Jai. Toda la gloria a los devotos reunidos, toda la gloria a los Vaishnavas reunidos, toda la gloria a Shri Shri Guru Gauranga. Jai Shri Shri Guru Gauranga. Vivo. Gracias a todos. Jai Dandavat, Pranam, reverencias, Vanchakalpa, Hare Krishna a todos. Hare Krishna, Dandavas Pranam, Hare Bol. Gracias. Haribol. Muchas gracias, Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias, Hare Bol. Haribol. Haribol. Radhe, Radhe, muchas gracias. Hare Madhu.